del total de obras estrenadas tengo un total de 38, 13 en coautoría con otras compañeras, y de las 35, digamos, escritas por mí, hay 2 pendientes de estreno y 2 que no han sido estrenadas, el resto sí. Y bueno, claramente hay una diferencia entre lo que hay una primera etapa en mi búsqueda y una segunda etapa. Marco esto así porque mi formación viene de la búsqueda corporal, el tiempo, el espacio y la palabra como un elemento más. Por lo tanto, hay toda una primera historia de obras que están más vinculadas a la performance, al experimental, al teatro danza, a la expresión corporal, al teatro físico. Y recién, después de la década del 2000, hay otras obras que ya están más vinculadas, si quisiéramos decirlos, a la dramaturgia teatral convencional o al texto escrito. De elegir una obra, ¿no? Cuando uno le preguntan qué obra tuya preferís, bueno, es muy complicado, porque uno siempre tiene alguna historia con cada obra que ha escrito, ¿no? Bien atravesada por un proceso. Revisando un poco, bueno, hay varias. Podría decir que una fue una obra que en realidad fueron 2 obras que las uní. Una se llamaba Señales de Sentido, la otra se llamaba Una Plaza y Nada Más, y las terminé convirtiendo en una historia común. Habían sido escritas en el mismo tiempo, incluso tenían los mismos personajes, pero cuando las escribí eran 2 historias que le pasaban a los mismos personajes, que las veía separadas. Sin embargo, cuando las fui a dirigir, las pude unir. Fue una obra que además la terminé llamando Una Plaza sin Sentido, una composición de los dos textos. Y en la dirección trabajé primero con un elenco. Hicimos en un teatro convencional, en una sala convencional, durante muchas funciones, y después, pasado un tiempo, la adapté a una pileta, a un patio y una pileta de natación. La historia era en una plaza a donde 3 personas están en una fuente. Una pareja que se va a casar, que se saca la foto, y el otro personaje es un alter ego del novio, que es una estatua de la fuente, ¿no? Quizás sea una de las obras que más me gustó. Me gustó la experiencia también de haberlas escrito por separado y de poder tocarlas en un texto solo, y además en el contexto en que la sucedió. Tanto la escritura, que fue justamente cuando todos los argentinos huían de Argentina en el 2002, con la propuesta que ya fue puesta en escena, cuando todavía seguíamos con el coletazo de esta huida, ¿no? Siempre me pareció importante, o sin buscarlo quizás uno cuando escribe, esta mirada del ser humano profundo. Para mí una obra tiene que tener un contenido profundamente humano, y así me nace, digamos, por ese lado también viene mi búsqueda. La motivación de la escritura creo que viene atravesada siempre por cuestiones personales del autor, por lo menos en mi caso. El haber o el sentarme a escribir nunca está aislado de lo que yo pueda vivir como persona, ¿no? En mi contexto, en mi tiempo o en algún momento de mi historia, no porque lo haya vivido quizás yo, sino porque ha sido un material que lo vi, que me llevó a otra idea y que generó una serie de imágenes que las pude procesar de otra manera. Siempre fueron diferentes los disparadores. Quizás en algún tiempo la misma motivación era experimentar, ¿no? Era buscar hacer algo diferente. En otras etapas fue más bien expresar algo que no se podía decir afuera o que podía tener una determinada censura. No sé, entiendo que siempre son
motivaciones personales, pero que no están aisladas del colectivo. Nunca sentí que la creación era totalmente mía, sino pensada en un todo, en un todos. Entiendo que no es del autor. Escribí otras dramaturgias desde mi origen, digamos, desde el año 1992. Comienzo en esta búsqueda de poder generar las situaciones dramáticas, como decía en otro material, desde lo que era el cuerpo, la palabra era un complemento, pero sí basándome en lo que era cuerpo, espacio y tiempo. Objetos, por supuesto, la situación dramática existía y no, quizás en aquel tiempo la disyuntiva más grande era poder clasificar o poder determinar. En esa década del 92 todavía no estaba el Instituto Nacional de Teatro, como que estábamos en una década bastante complicada también como argentinos. Pero sí, dramaturgias de diferentes formas que hoy las puedo mirar y decir, bueno, esto era más teatro físico, o esto fue más teatro danza, pero también no era el objetivo la clasificación. Y creo que no es el objetivo. Para mí, el objetivo de una obra es que llegue al espectador. Y como cadena inicial o iniciática al autor, que es quien le da vida, el primero que le da vida a esto, y que no termina ahí, tiene que generar que esta transmisión de contenido, de sustancia o de esencia, pueda ser plasmada en el afuera. Creo que el resto son recursos diferentes. Y sí, probé. Recuerdo haber utilizado innumerables variaciones, tanto de silencios, sonidos, bueno, no sé, recursos tecnológicos. Interesante, tengo de aquella época unas 20 horas más o menos. La motivación de la escritura creo que viene atravesada siempre por cuestiones personales del autor, por lo menos en mi caso. El haber o el sentarme a escribir nunca está aislado de lo que yo pueda vivir como persona, ¿no? En mi contexto, en mi tiempo o en algún momento de mi historia, no porque lo haya vivido quizás yo, sino porque ha sido un material que lo vi, que me llevó a otra idea y que generó una serie de imágenes que las pude procesar de otra manera. Siempre fueron diferentes los disparadores. Quizás en algún tiempo la misma motivación era experimentar, ¿no? Era buscar hacer algo diferente. En otras etapas fue más bien expresar algo que no se podía decir afuera o que podía tener una determinada censura. No sé, entiendo que siempre son motivaciones personales, pero que no están aisladas del colectivo. Nunca sentí que la creación era totalmente mía, sino pensada en un todo, en un todos. Entiendo que no es del autor. Rasgos identitarios de la región, claro que los hay, y tenemos características que están sin duda armadas o instaladas desde la sociedad y que las compartimos, ¿no? Los contextos son similares en nosotros en Misiones y con los compañeros del NEA en el resto de las provincias. Hay características también diferenciales entre las mismas provincias, pero podríamos hablar de una característica como base, ¿no? Creo que es un camino también de exploración interesante poder tener este mapa expresivo de autores en distintas regiones del país, pero también como mirando lo local, ¿no? Desde lo muy local, que podría ser la ciudad o el pueblo, esta red
lo veo como una red, con características también particulares desde ese lugar. De hecho, no es lo mismo un autor de una ciudad que de otra, o de un contexto ciudadano o a un contexto selvático, o de otra característica ambiental también, ¿no? Más allá ya de los rasgos de vida o que tenga como característica el autor en sí. Como autor uno necesita la estructura del afuera. Quizás el trabajo del autor es como muy interno, muy introspectivo, ¿no? Uno necesita que haya un otro que ayude a lo mejor en la difusión, en la promoción de la obra, ¿no? En hacerse visible, en hacerse conocer. Creo que eso fortalecería mucho la profesión. También las reuniones, las organizaciones zonales. Nosotros en un momento tuvimos el Foro de la Manea, también nos fortaleció mucho tener estos espacios de encuentro y de debate, porque ayuda también a comprender al otro dónde está y el otro sentirse también acompañado por uno. Creo que eso también fortalecería la profesión, no solamente los talleres o las capacitaciones o los perfeccionamientos que uno puede ir teniendo. Entiendo también que con las nuevas tecnologías hay un desafío importante por delante, porque también podemos construir digamos, obras de texto ahora con un celular en la mano, ¿no? La pandemia nos está desafiando con esto que está pasando. El teatro siempre va a vivir, es así, pero sin duda nos está forzando a buscar otras herramientas como para poder compartirlo. No es el teatro que vivimos hasta hace 5 meses y medio, y pensarlo quizás en un más adelante. Yo personalmente lo veo en un proceso de crecimiento en donde vuelvo a verlo también en la sala. La pandemia va a pasar, no es algo que va a quedar toda la vida, pero también entiendo que hoy nosotros mismos estamos atravesados por esta otra búsqueda, de decir, bueno, ¿de qué manera nos encontramos? ¿Por la red? ¿De qué manera veo una obra de teatro de algún compañero? ¿De qué manera escribo y la hago visible? En la red, bueno, creo que esto del teléfono como una herramienta también portátil de comunicación, eh, de magnitudes impensadas tiempo atrás, ¿no? Nos muestra que hay otras formas también. Lo veo creciendo, lo veo creativo. Yo creo que nosotros con la capacidad creativa realmente podemos hacer mucho más de lo que hacemos y mucho más de lo que imaginamos que podríamos hacer. Entonces el tema es no encerrarnos, no enfocarnos, no pensar que el convivio solamente entre el espectador, es verdad, eso existe, no hay duda que es diferente, pero ¿de qué otra manera? Es la gran pregunta, ¿no? Creo que es esa la gran pregunta. ¿Qué pasa con el teatro después de la pandemia? Bueno, creemos formas. Era una noche de copas, lágrimas y sonrisas, de anécdotas entrelazadas, lo efímero. Se había muerto hacía 2 días un ser querido. Y ella dice, estaba azul, era común, azul como el cielo. Y en esa imagen instantánea se ve y vuelve a entrar a la casa de su abuela. Y ve ese gran espacio continuo a la cocina, imaginariamente como cualquier niña de 4 años. Y vuelve a ver ese ritual, la ceremonia, que mucho no comprende. Nunca fue a una, pero se imagina. Llantos controlados y compungidos alrededor
flores, el olor, el marido tan joven, los sueños rotos y el futuro que ya no está. Y de pronto se sienta, observa a su alrededor y ya no sabe si está ahí o si soñó. Caen algunas flores, el espacio es reducido y es que ella ha soltado las que tenía en la mano, como un ramo de novias, quizás alguna vez. Él se mueve, trastabilla, casi cae, llora, no llora, respira, se ahoga. Una cosa por vez. Catalepsia le decían. Son mis bisabuelos.